La palabra de Dios hablando. Si tienen ahí sus Biblias, siga con su vista. Le indicaré cuál es el versículo que le invitaré a leer todos a una sola voz. Abrimos ya el capítulo 6 de Primera a los Corintios, gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litigan, y esto ante incrédulos. Esto es palabra de Dios. Leamos todos el versículo 5 a una voz. Si lo tienen todos, me gustaría que todos participemos. Enfaticemos ahí donde aparecen los signos de interrogación y leamos a una voz lo que dice el versículo 5. La palabra de Dios dice así: para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. ¿Les faltó esa partecita? Fue por los 5, ok, tiene razón. De acuerdo, entonces vamos a repetir el versículo 5 todos a una voz. Dice la palabra de Dios: para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Qué pregunta, ¿no? Gracias. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Apenas en el 4:14 de esta primera carta, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, pues les había escrito: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Apenas 24 versículos después, en este versículo 5 del capítulo 6, sin reserva alguna, Pablo escribe: para vergüenza suya lo digo. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Tan radical el cambio de intención? Tal vez se valdría preguntar: Pablo, ¿que ya no vas a amonestar como a hijos a los hermanos y hermanas de Corinto? Tú lo escribiste hace apenas algunas líneas. ¿Acaso ya no son tuyos o acaso ya no los amas? Pues 24 versículos después, la amonestación es más cruda, es más enérgica, es más directa. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿En qué estuvo? Dijiste que no escribías para avergonzarlos y ahora dices: para vergüenza suya lo digo. ¿Recuerda el título del mensaje de la semana pasada? No anduvieran en compañía con personas inmorales. En ese 5:9, ¿se acuerdan que analizamos el significado del anduvieran, la conjugación? Y nos apoyamos en el hubiera. El hubiera no existe. Les preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué si ya Pablo se los había escrito en otra carta, ahora se los vuelve a remarcar? ¿Será que ya obedecieron o que ya desobedecieron? Ya habían desobedecido, al grado de que, habiéndoselos escrito en una carta anterior, Pablo vuelve a escribirles y les dice: se los escribí, les dije que no anduvieran. ¿Por qué? ¿Por qué entonces lo dice? Pues porque ya anduvieron. Bueno, lo que proyecta aquí o lo que se refleja aquí es la contumaz
y rebelde postura de los hermanos de aquella congregación. Una rebeldía y una terquedad que había probado ser más que evidente. Ante eso, Pablo entonces tiene que escalar en el nivel de reprensión. Y notamos un profundo pesar cuando tiene que expresar: para vergüenza suya lo digo, ahí en el versículo 5. Prepárense, porque lo que les voy a decir, se los voy a decir para que se avergüence. Como exclamando con una congoja y un intenso dolor, lo decía la semana pasada. Pablo expresa un profundo lamento, una profunda pena, un profundo abatimiento. El pesar no es menor, como escribiendo: hermanos, esto es el colmo. Siguen procediendo como el más insensible y secular ser humano. Son convencionales, no espirituales. Buscan y se asisten de lo que el mundo, el sistema, el gobierno, la cultura y la sociedad ofrece sin tomar en cuenta a Dios. ¡Qué vergüenza! Eso no es sabiduría de lo alto. Caminan y se conducen con la sabiduría de este mundo. Y todos leímos Santiago 3, ¿verdad? Y batallamos para encontrar Santiago, pero les voy a pedir que vayamos allá. Ok, si se acuerdan. Después de Hebreos. ¿Perdón? Después de Hebreos. O si dice la hermana, nos está dando una buena orientación. Después de Hebreos y antes de las cartas apostólicas de Pedro y de Juan. Ok. Santiago 3. Nosotros leímos del 13 al 18, ¿verdad? 13 al 18. Note usted, siga con su vista. Voy a leer el versículo 15. Santiago 3:15. Dice la palabra de Dios: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Hermano, esto está muy revelador. ¿Se puede dar cuenta? Es que si no echamos mano de la sabiduría de Dios, de la sabiduría divina, si no ejercemos, decidimos, hablamos y procedemos de acuerdo a la sabiduría divina, a la sabiduría de Dios, hermana, nuestra única alternativa es la sabiduría del mundo. No hay un punto medio, pues. Si no estamos hablando, relacionándonos, si no estamos pensando, si no estamos interactuando de acuerdo a la sabiduría divina, la única otra alternativa que existe es estar bajo la influencia de la sabiduría del mundo. ¿Sí se puede dar cuenta? Sí. O sea, no podemos ser neutrales, pues. No podemos decir: ¿sabes qué? Pues yo ni de allá ni de acá, no. O eres de una o eres de otra. O piensas, procedes, interactúas, te relacionas, haces tratos de acuerdo a la sabiduría del mundo, o lo haces de acuerdo a la sabiduría divina. Y la palabra de Dios aquí en Santiago y sus 54 órdenes directas en toda la epístola hace una revelación que debiera de tenernos a pensar y a valorar si vale la pena seguir haciendo a un lado la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal. Ahí se puede decir: bueno, pues es lo que hay en la tierra, ¿no? Podríamos justificar. Pero luego dice natural. El hombre natural, es decir, el que no tiene una naturaleza espiritual. Pero ya cuando aparece ese adjetivo calificativo de diabólica, debería de hacernos huir de esa sabiduría, a menos que queramos tener comunión con lo diabólico. Entonces, no voy a proceder de acuerdo a la sabiduría de Dios. Yo me quedo con mi sabiduría, diré yo, convencional, ¿no? Bueno, si prefieres eso, nada más entérate. Esa sabiduría es terrenal, es natural
y es diabólica. Y cuando el pasaje empezó ahí en el versículo 13 que nosotros leímos congregacionalmente, empieza con una pregunta retórica, y en el 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Caray, como que Santiago y Pablo se pusieron de acuerdo, ¿no? Respecto de lo que está mencionándoles Pablo aquí a los corintios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Que no está diciendo lo mismo, nomás parafraseado. Y está preguntándolo también. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez aparece ahí el concepto de sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón en su corazón, no sean arrogantes. Ya ve, vuelve a aparecer el concepto de arrogancia, como si fuese un temario paralelo. Lo que Santiago está escribiendo con relación a lo que Pablo les acaba de escribir a los corintios. Una arrogancia, dice ahí. Usted no pensará que yo quise ordenar esto para que coincida con el mensaje. Esto está revelado desde siempre. Y mientras así contra la verdad, esta sabiduría, es decir, los que tienen esa postura en la arrogancia, es una sabiduría que no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Les dije, ya leímos el 15. Vamos a ver qué dice el 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, gloria al Señor. Después, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación e hipocresía. Así es que ya tenemos una fuerte referencia que puede abonar a la respuesta que podemos dar a esa pregunta. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Pero no de acuerdo a la sabiduría de este mundo, no a la que es diabólica o terrenal, sino a la que es divina, a la que de acuerdo a esta preciosa descripción es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Dónde le agarró esta tarde el Señor con este mensaje? ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Esta pregunta está ahí escrita desde hace más de 2000 años. Pablo se la escribió a los corintios, pero hoy toma vigencia delante de nosotros. Es una pregunta que Dios tiene para cada uno de los que estamos bajo este techo esta tarde y los que puedan estar viendo la predicación en donde quiera que la estén viendo, desde las plataformas que se reproduce o se puede reproducir. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Vamos a ver qué es lo que Pablo tiene que enseñarnos, inspirados por el Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos lleve de la mano en el desarrollo de este mensaje. Padre nuestro, estamos aquí y sabemos que nuestra sabiduría, Señor, encuentra muchos déficits. Hablando de la sabiduría que practicamos, que tiene sus déficits en la coincidencia con la sabiduría divina. Sí, somos, diríamos, diestros en la sabiduría terrenal, en la de este mundo. Pero si tuvieras a bien redarguirnos y revelarnos que somos muy torpes respecto de la sabiduría divina, sin duda se cumpliría el propósito tuyo. Y te ruego en el nombre del Señor Jesús que tengas a bien instrumentar lo que Pablo escribió a los corintios para redarguir el espíritu y la conciencia de cada uno de nosotros acá, y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Toma control de este tiempo, Señor, y déjame predicar tu palabra con libertad y con
con el poder de lo alto. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El desencanto, la desilusión, el engaño, la decepción, hasta el fiasco, llevan al escritor sagrado a no asumir más que los corintios allá ya han alcanzado madurez. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso, el tamaño de su decepción y de su frustración tiene que ver con el hecho de que él podría anticipar o haber asumido que ya los hermanos tenían un poquito de discernimiento espiritual, que sin ser muy doctos o muy maduros en la fe, no serían tan seculares ya. De manera que a partir de este punto en la primera carta de los Corintios, el Espíritu Santo va a inspirar al apóstol y nosotros lo vamos a poder ver como hemos venido viendo el progreso desde los primeros versículos de esta carta, y cómo Pablo es paciente y antes de empezar con las duras reprensiones se presenta, habla de su ministerio, habla de su experiencia, habla de su sufrimiento, habla de lo humilde que ha tenido que ser, se presenta y todo eso para poder poner la base, el que sustente en un momento dado su autoridad apostólica. Y a partir del capítulo 5, ahora sí empieza el ejercicio de reprensiones, que se puede decir el apóstol cultivó con una relación para poder abordar la reprensión. En ese ejercicio de las reprensiones, él se puede decir que se ha encontrado con que lo que él podría haber asumido no está pasando. Y con esta realidad ya se dio cuenta que hay mundanalidad y hay inmoralidad en la congregación. A grado de que ahí hay uno que se mete con la mujer de su padre. Pues ahora se llega a enterar que también, no solamente eso, pero cuando hay fricciones entre hermanos, están yendo a los tribunales seculares. Así es que, no, ya el apóstol ya no va a asumir que han alcanzado madurez. El Espíritu Santo de inspirarle a mejor validar. Y de esa validación divina surge la pregunta del título del mensaje de hoy. Y es con la autoridad bíblica que esta tarde Dios nos hace la misma pregunta. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Notemos que dice alguno. Alguno, no, la expectativa no es que todos seamos sabios. Alguno es un pronombre indefinido para referirse a más de uno, que es una cantidad imprecisa, pero moderada o limitada. Es decir, no se está refiriendo a que espera ver a muchos. Alguno que sea espiritual, que sea sensato, que sea prudente, que sea sapiente, que tenga una inteligencia espiritual, alguien que sea culto, ilustrado o juicioso. Y es que alguno tendrá que dar respuesta a la cascada de interrogantes. En este pasaje de 6 versículos aparecen 6 interrogantes. Las encontramos. La primera está en el versículo 1. ¿Se atreven alguno de ustedes? La segunda, versículo 2. ¿O no saben que los santos han de juzgar? La número 3 sigue en el versículo 2. ¿No son competentes para juzgar? La número 4 está en el versículo 3. ¿No saben que hemos de juzgar? Refiriéndose también a los ángeles. La número 5 está en el versículo 4. ¿Por qué ponen por jueces a los inconversos? Y la número 6 está en el versículo 5. ¿Acaso no hay entre ustedes? Bien haremos si el título del mensaje de hoy nos lo llevamos grabado en la memoria y en el espíritu hasta que se haga una convicción la respuesta que vamos a tener que darle a la pregunta. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Cuando esté comiendo esta tarde, ahí después del tercer bocado, masticando la comida, pregúntese, ¿hay entre ustedes algún hombre sabio?
Y así es como vamos a abordar el primer punto del mensaje. Punto número 1, un atrevimiento errado. Esta interrogante va dirigida en forma, aquí tengo los restos. Esta interrogante va dirigida en forma pluralizada. ¿Se da cuenta? Hermanos, esto es palabra de Dios, entonces tenemos que atenderla con reverencia y con el cuidado que demanda. No vamos a pregonar aquí nada más emocionalmente lo que la palabra de Dios dice. Ese interrogante debe decir en forma pluralizada, pues se refiere a ustedes, quinta persona. Dice el versículo 1: hay entre ustedes, ¿se atreve alguno de ustedes? Dice, ustedes. Decimos que es un atrevimiento porque el atrevimiento es una osadía llevada a cabo con un nivel de riesgo alto. Un atrevimiento porque es una falta de respeto o de ser insolentes. ¿Se atreve alguno de ustedes? Luego dice, cuando tiene algo en contra de su prójimo. El cuando es una expresión circunstancial. ¿Qué es lo que se podría tener en contra de su prójimo ahí en la iglesia? Por eso digo circunstancial. ¿Cuándo? ¿Contra su prójimo? ¿Sí? ¿Qué puede haber algo en contra de su prójimo? Yo le pregunto, si hay algo que te incomoda, si hay algo en lo que te sientes aludido o agredido, si aquel se considera ser blanco de falsas acusaciones, si de manera inexplicable aquel es señalado, si llega a ser víctima de difamación o de calumnias, entonces se detona una reacción atrevida. Una reacción que dice, cielos, a ver, ¿estos que traen contra mí? No, me va a tener que oír porque conmigo nadie se mete. A ver, ¿qué te traes tú conmigo? Ya es algo que se puede considerar que se tiene en contra. Y cuando eso sucede, la reacción es detonada. Y entonces un desenfreno emocional, carnal, y debo decirlo hasta visceral, se llega a presentar y llevar hasta los inconversos buscando justicia. Por eso, entendiendo esto, podemos notar la vehemente forma en la que Pablo se expresa. ¿Se atreve alguno de ustedes? Decimos que tal atrevimiento es errado debido a lo que la Biblia declara ya en los pasajes históricos redactados por Lucas en el libro de los Hechos, respecto a la acción de la injusticia del hombre. Esa justicia terrenal y secular en contra del Mesías. En el 2:22 del libro de los Hechos, escrito por Lucas, se está dando el testimonio de que hombres de Israel escuchen estas palabras. Hombres de Israel escuchen estas palabras. Quien está hablando allá es Pedro. Los testigos que oyeron que Pedro decía estas palabras le refaccionan con esta información a Lucas, y Lucas escribe al respecto. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes. ¿Cómo es que el Mesías había sido confirmado? Jesús el Nazareno había sido confirmado entre ustedes como Mesías. Sigue diciendo el versículo, con milagros, prodigios y señales
que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él. Tal como ustedes mismos saben, versículo 23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ahí está la justicia del hombre. Esa es la calidad de la justicia del hombre. Acá los de las manos de impíos son los jueces seculares, a quienes se identifica como sinónimo de Él ante los incrédulos a los que se refiere Pablo en este versículo 1. Este versículo 1 entonces concluye diciendo: y no ante los santos. Y no ante los santos. Como evidente contraste, el denominador común de los creyentes, es decir, los que son verdaderos. Y por eso ahí podemos ver el extremo cuidado que se ha de tener para velar y cuidar al rebaño. Por ser estos creyentes los lavados de sus pecados y consagrados a Dios, los santos a los que se refiere Pablo. No tienen por qué recurrir a los tribunales seculares, pues tenemos una referencia clara de cómo trataron a Cristo, habiendo sido perfecto. ¿Qué nos esperamos nosotros? ¿Por qué recurrir a eso y no recurrir a los santos? Ahí, a esos creyentes que habiendo experimentado la salvación, pues sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo, ahora están en la ruta de la consagración, pero ustedes no lo están tomando en cuenta. Por eso ese atrevimiento es un atrevimiento errado. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Punto número 2. En los versículos 2 y 3, encontramos que aquellos desconocen su capacidad de juicio. Igual que como nos pasa a usted y al que habla, desconocemos nuestra capacidad de juicio. Pablo va a evidenciar el déficit de conocimiento. ¿Nota usted? Vamos a ver qué dice el versículo 2. ¿Cómo empieza el versículo 2? Dice la palabra de Dios, pregunta, ¿o no saben? ¿O no saben? Falta de conocimiento, ¿no? No saber. Mire cómo empieza el versículo 3. ¿Cómo empieza? No saben que hemos. Otra vez no saben. Por eso decimos desconocen su capacidad de juicio. Usted y yo asumimos que no tenemos capacidad de juicio cuando, si somos verdaderos creyentes, la tenemos. A menos que no lo seamos, bueno, pues, o que seamos bebés en Cristo, pues nuestra sapiencia no va a estar ahí, va a estar ausente. Indiscutiblemente, si no somos de Cristo, no hay sapiencia ahí. Por eso digo, el corazón de Pablo debe estar bastante acongojado, oprimido. ¿Por qué tiene que decirles eso? ¿No saben ustedes? ¿No saben? Con respecto al versículo 2, a lo que se está refiriendo es que los corintios no saben que van a juzgar al mundo. Y luego en el versículo 3, a lo que se refiere es que no saben que van a juzgar a los ángeles. Es que para ejercer ese nivel de justicia, es necesaria la capacidad de juicio, no humana, divina. Entonces, ¿por qué no ejercer esa justicia divina en estas dimensiones, entre los hermanos, entre los creyentes de la iglesia, entre los que tememos a Dios? Lo anterior es un agravante de pecado. ¿Cuál pecado? El de litigar contra un hermano de la fe ante la justicia secular de los incrédulos. Nunca usted o yo seamos sorprendidos llevando una reyerta legal delante de los tribunales seculares en contra de un hermano.
es pecado. Prestemos atención a lo que atención demanda de parte de todos y cada uno de los lectores de la revelación divina. ¿Por qué? Porque dice, no saben que van a juzgar al mundo y no saben que van a ser jueces de los ángeles o van a juzgar a los ángeles. Respecto de juzgar al mundo, acá el mundo no es una referencia peyorativa, sino inclusiva, es decir, incluye el universo visible sobre el que Cristo, cabeza de la iglesia, está entronizado. No sé qué tan espeso teológicamente va a ser lo que les voy a compartir, pero trate de seguirlo, ¿ok? En Romanos 8:34, la palabra de Dios nos dice desde la pluma de Pablo a la iglesia de Roma: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, cabeza de la iglesia. Y con Él, ya hoy, legalmente los creyentes, estamos con Él. ¿Y usted cómo sabe? Porque la palabra de Dios nos dice allá en Efesios 2:6. ¿Qué dice Efesios 2:6? Pablo escribe ahora a la iglesia de Éfeso y le dice, y con Él nos resucitó, bendito sea el Señor, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si Dios es el que condena y es el que murió, es el que resucitó y está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, pero ahora resucitándonos nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, usted y yo estamos con Cristo en gloria. Y si nos alcanza un poquito la imaginación, podemos pensar que también seguramente en los postreros días nuestra posición para juzgar al mundo la certifica Juan en lo que escribe ahí en Apocalipsis 24, en donde la visión de Juan allá en la isla de Patmos escribe y dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, dice, los que se les concedió autoridad para juzgar. Bendito sea el Señor. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Sabemos que en la Biblia juzgar muy frecuentemente equivale a gobernar, y es alta la probabilidad que aquí en Apocalipsis no signifique que los creyentes han de participar con el Señor en acto de dictar sentencia en un juicio final en contra o a favor de los hombres. Pero si solamente interpretamos estas frases en sentido de preeminencia y dominio con Jesucristo, habremos de gobernar con Él. Esto con referencia a la pregunta que hace Pablo. ¿Cuál pregunta? ¿No sabemos que los santos han de juzgar al mundo? ¿No le alcanza la respuesta? Está sobreabundante. No lo alcanzo a captar, hermano. Oiga varias veces el mensaje y va a encontrar la respuesta. ¿Okay? Después dice, en el versículo 3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo está eso de juzgar a los ángeles, hermano? Lo que a Pablo le interesa acá destacar es el contraste entre la elevada condición espiritual de los creyentes, no solamente por encima del mundo, sino también de los ángeles. ¿También de los ángeles? Yo no sabía eso, hermano, exclamará alguno o alguna.
pues con esa exclamación confirmamos la verdad de la palabra revelada. Pues Pablo les está diciendo, ¿es que no saben? Pues no lo sabíamos. Hoy Dios nos lo va a revelar. ¿Usted sí lo sabía? ¿Que vamos a juzgar a los ángeles? Y si no, yo a duras penas sé que tengo salvación en Cristo. Pero el Señor, pues debe saberlo. La condición del verdadero creyente es que va a juzgar a los ángeles. Así es que es cierto, yo me quedaba pensando, Pablo ya se dio cuenta que los corintios no son tan maduros espiritualmente. Pero ¿cómo podría esperar Pablo que los corintios supieran que iban a juzgar a los ángeles? No, el propósito de esta revelación tiene la intención divina y eterna de edificar a los que vendríamos al conocimiento de lo que Pablo le escribía a los corintios. Y claro, la condición de los corintios es una buena referencia para verla como ejemplo. Pero juzgar a los ángeles, no saben. Pues ahora vamos a aprenderlo. El escritor de los Hebreos, allá en el 1:3, en la última parte del versículo, nos describe que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y de acuerdo a lo que ya vimos en el punto anterior, según Efesios 2:6, Él lo sentó junto con Él en los lugares celestiales. Bueno, pues ya en el versículo 4 de Hebreos 1 leemos, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? ¿A cuál ángel le dijo eso? Pero si no lo dijo a usted y a mí. Mayor que los ángeles. Y si vamos a ver con los ángeles, vamos a gobernarlos y vamos a juzgarlos. Qué precioso lugar tenemos delante de Dios. La declaración posesiva, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Yo sé que yo no soy el único niño que estuvo en el estado de orfandad. Muchos lo han padecido. Y algunos padecemos la orfandad de uno de mamá o de papá. Tristemente, hay algunos que han padecido orfandad de los dos. Pero un estado de orfandad es un estado precario. Y en algunos casos, inclusive, el aspecto material no es tanto factor, pero sí el afectivo. Cuando la revelación de la palabra de Dios nos dice que Él será Padre para nosotros en un contexto de eternidad y que yo seré hijo para Él en un contexto de eternidad, gloria al Señor, estamos eternamente blindados de padecer una situación precaria como la orfandad. Si esa fuera la única bendición, tendríamos muchísimo más de lo que podemos asimilar a lo largo de estarlo disfrutando. Pero esa es solamente una de muchas. Pablo está retando a los corintios. No saben, pero déjenme decirles, van a juzgar al mundo como hijos de Dios y van a juzgar a los ángeles. Si en esa posición divina Dios ya los ha puesto, ¿por qué no aplicar esa posición para resolver cualquier conflicto que pueda haber aquí en la iglesia?
Sería la pregunta. Aquellos corintios, como muchos de nosotros, desconocían su capacidad de juicio. Con lo poquito que pudimos abordar en este punto, ya cuando menos tenemos una noción de la capacidad que Dios nos da desde ese lugar prominente, delante del mundo y delante de los ángeles. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Punto número 3, versículo 4. Vamos a ver un proceder inaceptable. Es que en ese versículo 4 seguimos leyendo. Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? ¿Por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Ese es un proceder inaceptable. Es que es la justicia divina la que juzga y la que se ejerce entre creyentes, aún en estas dimensiones, en esta vida. En este punto número 3, declaramos que es inaceptable porque sin naturaleza espiritual, aquellos no dejan de estar muertos. ¿Cómo es que un muerto ha de ejercer justicia a un vivo? Y me refiero a los inconversos, muertos en sus delitos y pecados. Es que esos muertos en sus delitos y pecados, ajenos a Dios, al temor de Dios, al amor de Dios, son ajenos también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Las trivialidades temporales de este mundo, los casos menos importantes y por temporales los menos trascendentes, eran los que los hermanos corintios estaban llevando a los tribunales de este mundo. Cosas de tan poca o nula importancia entre lo espiritual y lo eterno, pero que, y lo podemos decir por su arrogancia y escasa espiritualidad, aquellos sobrevaloraban sus terrenales intereses o demandas. ¡Qué degradación y qué vergüenza! Coincido con el comentario de John MacArthur, que acá añado como conclusión de este punto. Abro comillas, esto comenta John MacArthur. El significado básico de este versículo es claro. Si los cristianos tienen contiendas entre sí, es inconcebible que acudan a los menos calificados, es decir, a los no creyentes, para resolver el asunto. Así carezcan de habilidades para la litigación, los creyentes que conozcan la palabra de Dios y sean obedientes al Espíritu son mucho más competentes para resolver desacuerdos entre creyentes que el incrédulo más experimentado, pero carente de la verdad y del Espíritu de Dios. Por eso decimos entonces que es un proceder inaceptable. ¿Hay entre ustedes algún hombre sabio? Punto número 4 y concluyente. En los versículos 5 y 6 vamos a ver una conducta vergonzosa ante incrédulos. La palabra de Dios nos dice, según el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, Juan 13, 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué, maestro? ¿En qué conoceremos que somos tus discípulos? Si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo conciliar esta declaración en la enseñanza del maestro con lo que Pablo escribe? Y así describe. En el versículo 6 escribe Pablo y dice, sino que hermano contra hermano litiga. El distintivo de ustedes, de que son mis discípulos, es que se aman unos a otros. Ah, caray. Pero Pablo está descubriendo que entre hermanos están litigando, o sea, están pleiteando, pues. ¿Cómo resuelvo esta discrepancia, esta contradicción? Disputar en juicio sobre una cosa
es lo que quiere decir litigar. Pleitear, un alegato oficial entre dos o más ante autoridades formalmente establecidas. ¡Qué testimonio tan lamentable! Ya en esta aproximación concluyente al mensaje, permítame la consideración que el escritor sagrado de la carta de los Hebreos hace ahí en el 12.3 de su carta. Hebreos 12.3. Y le digo que me permita hacer la consideración porque es como abre el versículo diciendo el 12.3. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ante un testimonio de no dejarme y llegar inclusive a litigar y a pleitear con aquel, como si fuese una lamparita o una lucecita, leemos en el 12.3 de Hebreos: consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y este es un pasaje que se va a abordar y desglosar mejor en el mensaje de la próxima semana. Hemos arribado ya al punto del mensaje en el que habremos de extremar cuidados en la interpretación del texto. Pablo y su agudo discernimiento espiritual, además de la experiencia ministerial y adquirida, no aparece sorprendido o admirado de que entre hermanos, es decir, creyentes verdaderos, hijos e hijas de Dios, haya de haber alguna diferencia, alguna fricción o algún desacuerdo. Irónicamente, podríamos decir que entre seres pensantes es algo que se espera, es algo que no habría de sorprender a los demás hermanos, es algo que nuestra propia naturaleza le da espacio. Fue una puntual enseñanza la que el maestro impartió allá en Mateo 18:15. ¿Por qué puntual enseñanza? Porque en ella leemos, Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Primera fase de la resolución de problemas o defensivas. Segunda fase está en el versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. Ahí está la segunda fase de la resolución de conflictos. El versículo 17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, la tercera fase. La simplicidad de la mano de la contundencia y lo resolutivo, que es la prescripción divina, es clara y no deja espacio en la confusión. Es de asombrar que una fricción entre hermanos pueda escalar hasta un litigio. No debería alcanzar esos niveles de pecado. Pero lo vergonzoso y verdaderamente deplorable es que se llegue a llevar hasta los tribunales seculares, en los que los incrédulos emitirán juicios y dictarán a uno culpable y al otro inocente, a uno víctima y al otro victimizado. Esa es una conducta vergonzosa ante incrédulos. Yo me preguntaba, hermano, tal vez usted llegue a pensar que pues este mensaje, podríamos habernoslo brincado, porque gracias a Dios en la iglesia hay armonía entre unos y otros. Yo no sé de alguien que tenga algo en contra mía a ese grado. Yo celebro que en este grupo de creyentes, al menos yo no sé de gente que no le hable a gente. Eso es algo que a veces pasa en las iglesias, ¿verdad? Va saliendo el hermano o la hermana y ve que aquel o aquella está allí y le saca la vuelta. Esa es la semilla, una potencial arcilla. Y yo quiero darle la confianza de que cuando usted perciba algo así, inmediatamente venga y me lo notifique. Si yo no lo veo, no quiere decir que no esté. Y si está,
quiero aprovechar este mensaje para decirle, hermano, acérquese con toda confianza y dígame, hermano, esta situación me incomoda. A lo largo de este tiempo aquí en esta iglesia me ha tocado resolver 2 situaciones. Y una era precisamente en mi contra, fíjese. Y la otra tenía que ver con alguien que tenía como costumbre andar pidiéndole prestado a los hermanos. Se le llamó la atención 2 veces y hubo una tercera cuya severidad en la exhortación tal vez fue la causa de que nos hiciera retirarse de aquí. Pero no podemos permitir que una situación así llegue a escalar. Yo ya he platicado, ¿verdad? Aquel hermano que aquella vez se acercó y me pidió dinero prestado. A partir de ahí yo aprendí lo que ya les he enseñado 1 o 2 veces, creo. Hermano, es una tremenda oportunidad. Yo sé, en 2 semanas le pago. Cuente con eso, va a estar así. Me dio todos los santos reseñas, casi. Me marcó un itinerario, un programa de actividades. Entre la lista llegaba ahí el día que iba a llegar y me iba a pagar lo que le había prestado. Y dije, está bien, hermano, le presté. Y pasaron los 15 días. Y pasaron los 30 días. Y pasaron los 12 meses. Y pasaron los 30 meses. Y pasaron los 5 años. 5 años. El hermano me sacaba la vuelta. Había veces que ya no me podía sacar la vuelta, ¿verdad? Pues teníamos que coincidir. Me saludaba. Pero como al 5.º año me dice, hermano, se me acerca y me dice, hermano, nada más quiero decirle, no se me ha olvidado que le debo. Digo, bueno, gracias. Me gustaría invitarlo a la casa el domingo después de la iglesia. Vamos a preparar unos mariscos ahí, ya saben. Eran de Sinaloa, ellos. Entonces, para que venga con su esposa y podamos tener. Sí, bueno, cómo no, le aprecio mucho ese gesto. Ya hacía 5 años que me debía lo que me iba a pagar en 15 días. ¿Okay? Entonces ya fuimos a comer. Y Dios me movió cuando estaba comiendo. Le voy a decir a mi hermano que ya no se preocupe por lo que me debe. Dios me movió a decírselo, pero el hermano Garza no se lo dijo. ¿Verdad? Terminamos de comer la mariscada, muy rico todo. Delicioso. No voy a poder de acordarme del caldito de pescado aquel, caldito de mariscos. Entonces ya en la sobremesa, mis hermanos, fíjense, ya me voy a retirar. Entonces ya me avisaron que voy a recibir, para tal fecha voy a recibir un cheque de tanto cuanto. Y ahí le voy a pagar. Y todavía dentro de mí el Señor me estaba diciendo, ya dile que no te debe nada. Pero el hermano Garza fue duro de servir, ¿no? Tengo que reconocer con vergüenza eso. Le dije, bueno, hermano, pues si ya lo he esperado 5 años, que no lo puedo esperar esos días que faltan para que llegue su cheque, ¿verdad? Sí, porque yo le aseguro que, y bueno, lo volvió a repetir ahí su compromiso, ¿verdad? Llegó el día y volvieron a seguir pasando los meses. Al 3.º o 4.º mes se acerca y me dice, no sabe lo que pasó, me la hicieron los del Seguro Social, me dijeron que había por ahí un caso que tenían que investigar porque había un fraude en mi número de seguro y que pues no me entregaron el cheque. Entonces déjenme abreviar esto. Como a los 2 años el hermano murió y todavía no me ha pagado. Yo sospecho que ya no me va a pagar. Y digo porque, bueno, uno de sus hijos supo de esta deuda y inclusive alguna vez ahí lo acompañó a él a hablar conmigo. Y dije, a lo mejor su hijo, que se ve una persona más
pues más formal, más con un buen trabajo, con buenos ingresos. Dije, a lo mejor se va a compadecer de reconociendo esa deuda. Y entonces, para hacer el cuento largo o corto, ya habiendo muerto el hermano, le comentaba a otro hermano que supo que le había prestado. Le digo, mira, si el hermano me hubiera pagado $1 al día, me hubiera acabado de pagar como unos 6 meses antes de morir. $1 al día. Pero pues no. Entonces, eso sí, me di una buena enmariscada con ese suculento caldo de mariscos que me invitó. Y en casos así podríamos pensar que uno tiene una justificación como para ir a embargar a este hermano, ¿no? Y si le oye, pues ¿qué pasó con lo que me debes? Por eso yo quiero darle un voto de confianza. Si usted percibe no sentir confort a la hora de acercarse y dirigirse a alguien aquí en la iglesia, o si usted percibe un rechazo de alguien así en la iglesia, tenga la confianza de decírmelo. No asuma, ni tampoco escuche la voz de otro. No, eso no se lo va a decir al pastor, porque olvídate. No, con toda confianza acérquese. Con toda confianza acérquese. Pastorear el rebaño tiene que ver con prever que una situación así se vuelva una situación grave. Y aquel hermano que pedía prestado aquí, habiendo yo entendido ese principio, pues lo aprendí, porque fui a hablar con mi pastor. Me dijo, sí, dice, no, usted no es el único. Mi hermano ha hecho esto con otros hermanos. Me entregó un librito, lo estuve leyendo, ¿verdad? Los negocios y la Biblia se llama. Después yo compré mi propio libro y ahí lo tengo, si alguno lo quiere se lo presto. Y el principio bíblico es que si usted va a ayudar a un hermano movido por Dios, nunca le preste dinero. Si algo le puede regalar, regáleselo. Y si no, no se lo preste. ¿Verdad? Y desde entonces lo he aplicado. Hermano, échame la mano, mire, nada más ocupo $1,000. Híjole, hermano. Mire, le puedo regalar 300, no me debe nada. Así ya batalla menos, ya no me va a ocupar 700. Pero no me debe nada, yo no tengo, por convicción, yo no presto dinero, pero déjeme regalarle $300. Y eso porque tenía $300, pero sí me ha llegado a pasar que, hermano, si tuviera oportunidad de prestarle, no le prestaré, le regalaría, pero no puedo ni regalarle. Le digo porque me tocó oír que alguien dijo, bueno, hermano, mire, esto es lo de mi renta, se lo voy a prestar. No, nunca haga eso. Esa es una pequeña chispita que puede detonar un incendio de conflictos. Nunca lo haga así. Y si aquel hermano piensa que usted no lo ama en Cristo porque no lo alivianó cuando podía, déjelo que piense eso. Déjelo que piense eso. Lo último que necesitamos es una falta de sabiduría. Y la pregunta de esta tarde, ¿hay entre ustedes algún hombre sabio? Concluimos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el centro teológico que encontramos en Proverbios 1:7, en 9:10, en Salmo 11:10. Y si recordamos cuando se nos predicó hace cosa de 3 o 4, no, hace como 5 meses, Primera a los Corintios 1:21, ahí leíamos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, salvación para los que creen y consagración para los que son salvos cuando se aplica la sabiduría. Proceder como una que es sabio, que es sabia, es el llamado que Dios hace esta tarde
a sus santos. Procedamos así, y de hacerlo así, estaremos